Los 5 reyes más crueles de Israel y Judá. Lo que hicieron, porque lo hicieron y cómo terminaron cada uno. 1. Acab. Acab no empezó como el peor rey de Israel. Empezó como un rey con un problema de carácter que con el tiempo se convirtió en una catástrofe nacional. El problema tenía nombre: Jezabel. Se casó con ella por razones políticas. Era hija del rey de Sidón. Una alianza conveniente. Lo que Acab no calculó fue que Jezabel no venía sola. Venía con sus dioses, con sus sacerdotes y con una voluntad de hierro que haría que el rey de Israel pareciera decoración. Bajo su reinado, el culto a Baal se instaló como religión oficial. 450 profetas de Baal comiendo en la mesa del palacio. Los profetas de Dios siendo cazados y ejecutados. Elías escondiéndose en cuevas para sobrevivir. Pero el momento que define a Acab no es ninguno de esos. Es una viña. Un hombre llamado Nabot tenía una viña al lado del palacio. Acab la quería. Nabot se negó porque era herencia de sus padres y la ley de Israel no permitía venderla. Acab llegó a su casa, se acostó en la cama y se negó a comer, como un niño al que le quitaron el juguete. Jezabel vio eso, tomó el sello del rey, fabricó acusaciones falsas contra Nabot, lo hizo apedrear y le entregó la viña a su marido. Eso está en 1 Reyes, capítulo 21. Dios envió a Elías. La sentencia fue directa. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerían la sangre de Acab. Se cumplió. Acab murió en batalla. La sangre de su herida escurrió por el piso del carro de guerra. Lo lavaron en el estanque de Samaria. Los perros lamieron su sangre, exactamente como fue dicho. 2. Manasés. Si existiera un ranking de reyes que más daño hicieron al pueblo de Dios, Manasés estaría en el primer lugar sin discusión. Reinó 55 años, el reinado más largo de toda la historia de Judá, y usó cada uno de esos años para deshacer sistemáticamente todo lo que su padre Ezequías había construido. Su padre había destruido los lugares altos, purificado el templo y restaurado la adoración a Dios. Manasés los reconstruyó todos. Erigió altares a Baal, hizo postes de Aserá, adoró todo el ejército de los cielos, el sol, la luna, las estrellas. Instaló una imagen tallada de Aserá dentro del templo, no en el patio, dentro, en el mismo lugar donde la gloria de Dios había descendido como fuego el día de la dedicación. Eso está en 2 Reyes, capítulo 21, versículo 7. Pero no terminó ahí. Practicó adivinación, consultó a los muertos, hizo pasar a su propio hijo por el fuego como ofrenda, y derramó tanta sangre inocente en Jerusalén que el texto dice que llenó la ciudad de extremo a extremo. La sentencia de Dios fue clara. Por causa de Manasés, Judá sería destruida. Nada la libraría. Lo que la historia registra después es inesperado. Manasés fue capturado por los asirios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Allí, en ese punto bajo, se humilló, oró, Dios lo restauró al trono. Volvió a Jerusalén e intentó deshacer parte del daño. Demasiado tarde para cambiar la sentencia sobre la nación, pero suficiente para cambiar su propio destino. El hombre que más daño hizo terminó arrepentido. Eso no borra lo que hizo, pero es parte de la historia. Ahora, si este contenido te está abriendo los ojos sobre lo que realmente dice la Biblia, suscríbete al canal y activa la campanita. Eso hace que YouTube muestre este tipo de videos a más personas que también necesitan conocer la palabra de Dios. Hecho eso, seguimos. 3. Acaz. Acaz es el rey que tomó cada línea que no debía cruzarse y la cruzó con total deliberación. Era rey de Judá. Tenía el templo de Dios en su ciudad. Tenía la ley en sus manos. Tenía el ejemplo de los reyes que lo habían precedido, los buenos y los malos, para aprender de ambos. Eligió lo peor de todos. Hizo imágenes fundidas para Baal. Quemó incienso en el valle de Hinnom. Y quemó a sus propios hijos como ofrenda. El rey de Judá, el descendiente de David, sacrificando a sus hijos al fuego. Eso está en 2 Reyes, capítulo 16, versículo 3. Cuando Asiria lo amenazó, en vez de buscar a Dios, mandó mensajeros al rey de Asiria con plata y oro del templo. Le ofreció vasallaje, le pidió ayuda.
Se sometió voluntariamente al imperio pagano antes que confiar en Dios. Y cuando fue a Damasco a reunirse con el rey asirio, vio un altar que le gustó. Mandó un diseño exacto al sacerdote Urías en Jerusalén con instrucciones de construir uno igual. Cuando volvió, ofreció sacrificios en ese altar y ordenó que todos los sacrificios del templo se hicieran ahí. El altar original, el que Dios había ordenado, fue movido a un lado. No murió en batalla, no fue devorado por fieras. Murió y fue sepultado en Jerusalén, pero el texto deja una nota final. No lo pusieron en los sepulcros de los reyes. Una exclusión silenciosa, pero permanente. 4. Jeroboam, hijo de Nabat. Este no aparece en la Biblia como el más sanguinario. Aparece como el más influyente en el mal sentido posible. Cuando el reino se dividió, Jeroboam se convirtió en el primer rey del reino del norte de Israel. Y su primer problema fue político. Si el pueblo iba a Jerusalén a adorar en el templo, eventualmente volvería su lealtad al rey del sur. Entonces fabricó una solución. Hizo 2 becerros de oro. Los puso uno en Betel y otro en Dan. Y dijo las mismas palabras exactas que el pueblo había dicho cuando fabricaron el becerro de oro en el desierto. Palabra por palabra. Esto está en 1 Reyes, capítulo 12, versículo 28. No inventó un error nuevo. Copió el peor error que Israel había cometido. Lo institucionalizó. Lo convirtió en la religión oficial del Reino del Norte. Lo que hace a Jeroboam diferente de todos los demás de esta lista es el efecto multiplicador de lo que hizo. Cada rey malvado que vino después de él en el Reino del Norte fue evaluado con la misma frase. Caminó en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Esa frase aparece repetida una y otra vez en los libros de Reyes. Rey tras rey tras rey. Jeroboam no solo pecó, diseñó un sistema que garantizó que generaciones enteras pecaran después de él. Murió. Su hijo Nadab reinó 2 años y fue asesinado. La dinastía se extinguió rápido, pero el pecado que fabricó duró siglos. 5. Peca llegó al trono de Israel de la manera más directa posible. Mató a su predecesor con 50 hombres de Galaad y tomó el reino. Reinó 20 años. Siguió los pecados de Jeroboam. Nada nuevo en eso. Lo que hace a Peca memorable en el peor sentido es una batalla específica. Se alió con el rey de Siria para atacar a Judá. Juntos sitiaron Jerusalén sin poder tomarla. Pero en el camino, Peca mató a 120,000 hombres de Judá en un solo día. 120,000. Y tomó 200,000 personas cautivas, mujeres, hijos, con todo el botín. Eso está en 2 Crónicas, capítulo 28, versículos 6 al 8. Un profeta de Dios salió al encuentro del ejército que volvía con los cautivos. Les dijo que no podían esclavizar a sus propios hermanos. Los líderes del ejército lo escucharon, tomaron el botín, vistieron a los cautivos con ropa del botín, los calzaron, les dieron de comer y los devolvieron. El ejército obedeció al profeta. El rey no aparece en esa escena. Peca fue asesinado por Oseas, que tomó su lugar. Murió como había llegado al poder, por la espada de alguien que quería lo que él tenía. 5 hombres con poder absoluto sobre el pueblo de Dios. 5 maneras distintas de usar ese poder para destruir lo que se les había confiado. Acab con su pasividad calculada. Manasés con su programa sistemático de corrupción. Acab con su traición deliberada a todo lo que sabía que era verdad. Jeroboam con un pecado que se multiplicó más allá de su propia vida. Peca con una violencia que no distinguía a sus propias víctimas. Lo que tienen en común no es la maldad espectacular, es algo más silencioso. Cada uno tenía acceso a la verdad, cada uno eligió otra cosa. Eso no es solo historia antigua, es el tipo de advertencia que la Biblia pone en narrativa para que no se olvide fácilmente. Si este video te ayudó a conocer más la palabra de Dios, compártelo con alguien que necesite verlo. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.